Bueno, buenas noches. Hoy es una noche medio especial con respecto a los 60 años de la cooperativa. Comenzamos con el ciclo de charlas de economía y bueno, nos contamos con la grata presencia del licenciado Marcelo Capelo, así que se los presento para ustedes, así que bueno, empezamos hoy con todo este ciclo. Marcelo, adelante. Bueno, agradezco la invitación de la cooperativa, agradecido también de estar aquí en Las Varillas, cerca de mi pueblo natal, Zacanta, y me han invitado para explicar un poco sobre la economía, mezclando lo que es el análisis de la economía argentina con conceptos básicos de la economía. En realidad vamos a hacer al revés, primero algunos conceptos básicos e ir asociando esos conceptos a algún aspecto de la economía argentina, de manera que se haga más entretenido. Vamos a tener 10 conceptos y sus respectivos análisis, como por ejemplo, cómo está la actividad económica, qué está pasando con la inflación, qué está pasando y puede pasar con el tipo de cambio, la tasa de interés, los sectores económicos, lo que se le llama la competitividad de la economía, que tiene que ver con el dólar, pero tiene que ver también con otros factores que hacen a si las empresas pueden competir o no con el mundo. Y así vamos a completar 10 conceptos con 10 análisis pormenorizados de algunas variables, de manera que además de tener un análisis básico de la economía, se lleve la gente también una idea de cómo está la economía, qué puede pasar, cuáles son las políticas que se están tomando o se deberían tomar para que de una vez por todas Argentina comience a mejorar su economía en forma más rápida, porque estamos teniendo una salida relativamente lenta, quizás un poco más rápida aquí en la ciudad de Las Varillas o ciudades similares que dependen más del campo, de la metalurgia que está asociada a su vez a la maquinaria agrícola. Seguramente acá está habiendo una evolución económica que es mejor a las de las grandes ciudades de la Argentina. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la realidad económica actual y en este escenario político, ¿no? Porque hay elecciones y bueno, ya por ejemplo muchos dicen que se mueve el dólar o se movió el dólar en función de las listas que se presentaron el sábado. Sí, no creo que el dólar se haya movido por lo político. En todo caso, ya se descontaba que, por ejemplo, Cristina iba a ser candidata. En todo caso, si acercándose las elecciones, Cristina tiene un porcentaje de intención de voto relativamente alto, y si se espera que puede ganar la provincia de Buenos Aires, quizá eso sí pueda afectar al dólar o a alguna otra variable de la economía, pero me parece que eso va a ocurrir más cerca de las elecciones, ¿cierto? Ahora ni siquiera se largó la carrera, digamos, la campaña. ¿En qué sentido puede afectar? Y aparentemente hay inversiones, especialmente extranjeras, que se decidirían a venir a Argentina si el cambio político se consolida, pero no me refiero al cambio de partido político, sino de visión sobre la economía argentina. Y ahí hay una separación. Dentro del peronismo se ve, desde el punto de vista de los inversores, se ve a un peronismo de pensamiento más viejo y a un peronismo más moderno, y el temor de los inversores es que le vaya bien en las elecciones y en el 19 vuelva el peronismo que se lo percibe con un pensamiento más antiguo, que es el que está asociado a Cristina. Los inversores generalmente separan de lo que es, por ejemplo, Schiaretti, el gobernador de Salta, Massa, los gobernadores jóvenes nuevos del peronismo, como el de San Juan, el de Entre Ríos y varios otros, de la vieja guardia peronista, como por ejemplo el gobernador de Formosa, el ex gobernador de La Pampa, y de los funcionarios del gobierno anterior. Entonces, la política va a incidir sobre la economía, especialmente en función de lo que pase con el peronismo. ¿Cuál es el peronismo que termina incidiendo en el futuro en Argentina? No es solamente una cuestión de Macri sí o Macri no, sino cuál es el peronismo que se termina imponiendo en el tiempo. Pero volviendo a la cuestión económica, las elecciones son importantes sobre todo para definir las inversiones hacia el futuro, sobre todo a largo plazo. Por ejemplo, si alguien va a traer plata para vaca muerta, que son inversiones por muchos años, entonces se requiere un periodo de cierta estabilidad donde se pueda programar a varios años, y en eso la política suele resultar importante. De lo contrario, no debería incidir tanto. Y
Y la economía de Argentina trae un ritmo parsimonioso de una recesión del año pasado a una leve mejoría este año, y va a seguir mejorando, salvo que exista algún evento externo, por ejemplo, que se agrave la situación de Brasil, o que ocurra algo adicional, por ejemplo, ligado a Estados Unidos y su nuevo presidente, que traiga mucho ruido desde el sector externo. De lo contrario, la economía va a seguir en esta mejora muy parsimoniosa, y lo que podría traer algún grado de incertidumbre hacia el futuro es que el gobierno no baje el déficit fiscal, el desequilibrio del gobierno, y se siga endeudando mucho, porque se está endeudando mucho. Y esto, bueno, los mercados se lo aceptan este año. Si el año que viene el gobierno sigue tomando tanta deuda como ya va a empezar a haber cierta prudencia en los mercados, porque no nos podemos endeudar todos los años en 30.000 millones de dólares brutos. Y ahí habría que empezar a seguir las variables como el dólar, como la inflación, si se produce esa incertidumbre futuro. Pero hoy en día la evolución de la economía es a mejorar levemente, con un dólar relativamente tranquilo, que puede seguir la evolución de la inflación, salvo que exista algún evento externo que lo mueva, o algo referido a las elecciones, como recién decíamos, con una inflación que va a ir descendiendo un poco más, que puede terminar el año en 22-23% anual, y que el año que viene puede ser un poco menor todavía, ¿no? El objetivo del gobierno es llevarla al 5% en el 2019, yo creo que va a estar complicado, pero sí se la puede tener en un dígito en el 2019, o sea que sea menor al 10% en el último año del gobierno de Macri. Entonces la economía va mejorando de a poco, y de este año al otro lo que lo puede salir de esa mejoría es o un evento externo, negativo por supuesto, o que el resultado de las elecciones resulte problemático para la economía, como recién lo explicaba. Pero desde su concepción, ¿por qué habla de mejora de la economía? Porque ya ahora lo que es el nivel de actividad en general está con algún número positivo, pero menor al 1%. O sea, la mejora de la actividad económica agregada es de menos del 1% respecto del año anterior, en este momento, a nivel país. Es probable que en una ciudad como la de ustedes la mejora sea bastante más importante, ¿no? Que depende más del agro y de la maquinaria agrícola. La construcción ya viene con una mejora mucho más importante que la del promedio de la economía. La venta de autos también. Ya dije, campo, maquinaria agrícola, desde el año pasado vienen bien. ¿Dónde todavía no se percibe de que la economía está mejor? En los salarios. Y cuando digo los salarios es un importante porcentaje de la población. ¿Por qué? Porque este año en ese plan gradual para bajar la inflación se están dando negociaciones de paritarias que están resultando en un porcentaje similar al que va a ser la inflación este año. Porque la inflación puede estar en 22, 23%, y los acuerdos en paritarios se están dando en 21, 22, 23, 24%. De manera que este año los salarios, con suerte, le van a ganar 1 o 2 puntos la inflación. Por eso el consumo masivo es el que viene más rezagado y el que menos va a aumentar este año. Por eso también es que no se siente la mejoría de la economía a nivel masivo, porque la mayor parte de la gente es asalariada. Nosotros vemos, y nos vemos acá, bueno, por ahí nos llegan informaciones de otros lados, ¿no? También, sobre todo, explicaba bien usted de las ciudades más grandes, el cierre de pequeños comercios, hay mucho inconveniente en aquel que tenía que alquilar, y con el caso particular de Córdoba, la tarifa eléctrica, claro. O sea, el incremento de los costos fijos. Estuvimos hablando con la gente de la Dirección de Acción Social de Las Varillas, hay gente que estaba estudiando, chicos estaban estudiando acá nomás en Villa María, no han podido seguir estudiando, se tuvieron que volver, hay mucha mujer que no estaba trabajando, comenzó a trabajar, así sea de venta de algún artículo de comestible. Vamos a hablar de lo que uno ve acá en Las Varillas, es decir, que cuando tenemos la oportunidad de hablar de mejora de economía y más o menos los rubros que usted decía, es para un sector bastante chiquitito de la población, porque el pueblo trabajador que llegaba con lo justo, y en algunos casos no llega a fin de mes. Sí, le ocurre que venimos de una recesión el año pasado. En el 2015 había una serie de desequilibrios en la economía, especialmente
fiscal y cambiario, estaba el dólar muy barato en el 2015, había cepo y había una serie de cuestiones que el gobierno inicialmente las quiso resolver. Al intentar resolver esos problemas, que significó devaluar la moneda, subir tarifas, ¿por qué se suben las tarifas? Porque el mayor gasto público relacionado al déficit fiscal es subsidio a las tarifas de electricidad, de gas, de transporte y de agua. La verdad que especialmente en el Gran Buenos Aires, no tanto en otras provincias como Córdoba. Lo que ocurre es que EPEC fue subiendo tarifas en los últimos años cuando en Buenos Aires no subían. Entonces ahora que empiezan, ustedes saben, bueno, estamos aquí en la cooperativa eléctrica, pero hay una tarifa para la generación de electricidad y otra para la distribución. Lo que había estado relativamente bajo era la tarifa de generación porque había subsidios a nivel nacional cuantiosos por miles de millones de pesos que mantuvieron la tarifa de generación de electricidad baja durante muchos años. Y la tarifa de distribución en el Gran Buenos Aires también se mantuvo baja porque las distribuidoras en Buenos Aires reciben un subsidio del gobierno nacional. En cambio, en el interior, en la distribución no hubo subsidio o no hubo tanto subsidio, no hubo subsidio en la distribución, de manera que en el interior las tarifas fueron subiendo por el costo de distribuir, que iba subiendo. Como ahora empezó el gobierno nacional a ajustar las tarifas de generación en todo el país, se empieza a sentir más la suba de tarifas en aquellas provincias que ya habían subido la distribución y por eso la electricidad ha subido, ¿cierto? Entonces, como vos decías, sobre todo en un pequeño comercio, eso se siente, ¿cierto? Que los alquileres estaban también relativamente altos, los impuestos en general están altos, los costos fijos, y con una economía que el año pasado estuvo en recesión y cayó el nivel de actividad comercial, que depende más del salario, claro, sí, seguramente hay comercios que han cerrado. Ahora, el nivel de empleo, que a veces vemos información de que cerró alguna empresa, algún comercio y queda gente sin empleo, pero cuando uno ve el agregado de la economía argentina, con un INDEC que ahora se supone que ya tiene estadísticas veraces, no como ocurría hasta el 2015, el empleo está subiendo en Argentina. Este año podría subir en torno a 130.000 puestos de trabajo, pero claro, en todos los sectores. Está perdiendo empleo la industria, pero está ganando empleo la construcción, que son los que perdió el año pasado, ¿no? Por eso en el agregado está creciendo el empleo. Lo que ocurre es que como hay también un cambio de modelo económico, hay sectores como el textil, calzado, que está dentro del textil, y algunos otros que sí están sufriendo más el cambio de economía que otro sector, y ahí es donde se suelen producir los despidos. Ahora, usted dice del déficit, ¿se redujo el déficit como se esperaba? No. Porque, bueno, toman endeudamiento, no se reduce el déficit y aumentan indicadores como la pobreza o ciertos indicadores, digamos, que afectan a lo social. Claro. Digamos, parece que no hay mucha resolución o solución a esos problemas que habían planteado solucionar. Sí, pero son cosas diferentes. La pobreza aumentó el año pasado por la devaluación, que primero subió la inflación, ¿se acuerdan? Los primeros meses del 2016, le ganó a los salarios la inflación y eso hizo aumentar la tasa de pobreza. Cristina dejó la tasa de pobreza en torno al 30%, en un momento del periodo del primer año de Macri se acercó a 33% y la última medición de fines del año pasado bajó de nuevo al 30%. O sea, que con Macri al comienzo subió 3 puntos la pobreza y después bajó al nivel que dejó Cristina. Eso tuvo que ver con la devaluación, suba de la inflación inicial. Pero estamos en el punto de inicio todavía con la pobreza. Pero la pobreza subió por ese efecto. El déficit fiscal es otro problema grave que ya venía del gobierno anterior y que no se ha solucionado. Es más, el déficit ahora es un poco más alto que con Cristina. Está bien que se está haciendo mucha obra pública, pero hay más déficit. El déficit fiscal, para que la gente entienda, el Estado gasta más de lo que recauda, entonces tiene desequilibrio. Cuando hay un desequilibrio, a nivel nacional hay dos opciones. O se le pide prestado al Banco Central, y el Banco Central para prestarle al Tesoro, al gobierno, tiene que emitir pesos nuevos, billetes nuevos, que traen inflación, porque no, ustedes se imaginan que si le damos a la maquinita de generar papeles, billetes, eso algún efecto tiene en la economía, y es que trae inflación. O el gobierno toma deuda en los mercados, internos o externos, se hace en deuda. En realidad las dos
situaciones son endeudamiento, pero cuando se endeuda el gobierno con el Banco Central es una deuda que siempre se patea para adelante. Lo que pasa es que eso trae inflación. Cuando nos endeudamos con el exterior, eso no trae inflación, pero nos endeudamos con el exterior. Y esa deuda sí hay que pagarla, salvo que entremos en default. Pero ya sabemos los problemas que traen los default. Entonces el déficit no ha bajado. Lo que ha cambiado es la forma de financiarlo. Cristina lo financiaba más con emisión de dinero, o sea, con inflación, y Macri quiere bajar la inflación y lo está tratando de cubrir más con endeudamiento, que también es un problema. Pero ¿cómo se soluciona esto a largo plazo? Bajando el déficit fiscal. Y el déficit fiscal se debe en un 80% a los subsidios a la electricidad, al gas, al agua y al transporte. Por eso es que el gobierno de Macri está ajustando esos subsidios y por eso suben las tarifas. Lamentablemente esa fue la situación en la cual estaba la economía en los últimos años y alguien la tiene que tratar de arreglar. Es duro para muchos, especialmente ha sido duro para los asalariados de menores ingresos, porque por ahí los de mayores ingresos le cambiaron el impuesto a las ganancias y compensaron un poco por ese lado, pero para la gente de menores recursos ha sido un año el pasado y comienzo de este año un año duro. Esperemos que sirva para algo, esperemos que sirva para que la economía realmente recupere los equilibrios que tiene que recuperar y crezca en forma sustentable en el tiempo, que no sea de nuevo una recuperación como estamos teniendo en los últimos años, donde los años pares hay recesión y los años impares hay una leve recuperación. ¿Por qué los años impares recuperación? Porque hay elecciones. Y este año es también un año con elecciones donde hay una leve recuperación. En realidad el mayor desafío es que el año que viene volvamos a crecer cuando no hay elecciones. Ese es el verdadero desafío. Este año ya está asegurado que se va a consolidar, aunque sea un 2 o 3% de mejora en la producción agregada, lo cual no quiere decir que a todo el mundo le mejore su actividad en su sector, en su negocio, en su actividad. Pero bueno, la economía se mide por agregado y los agregados están mejorando.